Hola, sóc Montse Matges i aquí tot ho farem. Hola, hoy vamos a decorar esta caja de madera y vamos a usar la técnica del decoupage. Es una caja de madera que lleva una asa para colocarla y queda con un efecto maleta. Yo voy a usar estas servilletas. Primero de todo, lo que tenemos que hacer es lijar un poco la madera, porque a veces viene un poco áspera. Lo hacemos de la parte de fuera y también de la parte de dentro. En este caso voy a poner decoupage en estas tres partes, la de adelante, la de arriba y la de atrás. Y primero le voy a dar una capa de pintura acrílica de color blanco. Con un pincel le aplico la pintura. Ya veréis que una vez he estado pintando buena parte de esta cara de la maleta me doy cuenta que si hubiese quitado ese cierre me hubiese facilitado la tarea. Y luego lo que hago es paro de pintar y le quito el cierre. Y así puedo continuar pintando más tranquilamente. Y ahora voy a hacer los laterales. Para pintar los laterales tengo diferentes colores de verde y acabo eligiendo uno que pegue o que me case más con el verde que tiene la servilleta que he elegido. En este caso es este, que se llama hoja seca, de la casa Amelie Prager. Y con un pincel voy a pintar las dos caras laterales, también voy a pintar la parte de abajo de la caja y todo el interior. Y una vez la tengo toda pintada, voy a empezar a darle la segunda capa de este verde color hoja seca. De esta manera el color me queda muy bien, queda opaco y perfecto. Cuando tengamos la caja completamente seca, empezaremos el proceso del decoupage. Para nuestro decoupage, pues usaremos la cola de decoupage de la marca que tengáis, un pincel con pelo muy finito, un trozo de plástico o bolsa de plástico y las servilletas. En mi caso he escogido esta servilleta. Esta servilleta es una servilleta de IKEA que es súper económica, pero me di cuenta que no están preparadas para hacer el decoupage. Al quitar las celulosas, cuando quité la primera capa, perfecto, pero al quitar la segunda, pues me doy cuenta de que está súper enganchada a la capa decorada. Es decir, ya veréis que cuando le quito la capa que está justo enganchada a la servilleta,
quedan muchos agujeritos y todo el color de la servilleta se ha degradado. Tened cuenta que si vais a usar una servilleta con un estampado bonito y no tiene buena calidad, os va a pasar como aquí. ¿Qué pasa? Que como yo voy a crear un efecto desgastado y antiguo, pues a mí no me pasa nada. Incluso me va bien porque ya tengo creado el efecto desgastado. Pero veis, se ven un montón de agujeritos cuando quito esta capa. Guardo un poco la celulosa y empiezo. Primero, con una cinta de carrocero voy a cerrar los laterales porque he decidido que voy a hacer la parte de delante toda seguida. Y luego con un cúter ya le haré el agujero de la abertura. Coloco más o menos, me planteo cómo va a ir la servilleta y le aplico ya el pegamento o la pega de decoupage. Recordad que la tenéis que extender mucho para que no queden grumos y no os estropee el trabajo. Ponemos la servilleta y antes de tocarla le ponemos el plástico encima y ahora sí que podemos ya darle con un paño o con un trozo de celulosa hasta que quede bien adherida. ¿Veis? El color verde no ha quedado un verde perfecto, ha quedado un verde desgastado porque la servilleta no tiene buena calidad. Y continúo haciendo todo el decoupage por las tres caras de mi maleta. Como siempre, para retirar los excesos de servilleta, cojo o una lima de uñas o un papel de lija y voy rasgando los excedentes y así queda un corte limpio. Y ahora con un cúter que esté bien afilado, le marco la abertura de esta caja. Corto con cuidado la servilleta, tanto de la parte de adelante como de la parte de atrás. Y solo nos queda hacer la parte trasera de la caja. Hago lo mismo, extiendo bien la cola y pongo la servilleta. En este caso intento que me encaje el estampado. Retiramos también los excesos de servilleta que nos sobran. Y ahora que ya tenemos toda la servilleta pegada, cogemos la cola de decoupage y le damos una capa por encima. Y esta capa nos acaba de pegar bien la servilleta a la caja. Y así de bonito nos ha quedado nuestra caja hecha con la técnica del decoupage. Aquí os enseño la servilleta cómo era el color verde. Mirad qué bonito. Y mirad cómo ha quedado de desgastado una vez hemos hecho el decoupage. Esto se debe, como os he dicho, a la mala calidad de esta servilleta. Ahora cogemos barniz, en este caso yo lo prefiero mate, y le doy una capa por encima. Esto nos va a proteger todo el trabajo y nos facilitará la tarea cuando después le demos el envejecido final. Y ahora vamos a decorar los laterales.
Yo cojo mis esponjitas redondas, son como esponjitas redondas pegadas en un palo para su comodidad. Cojo pintura acrílica blanca y una servilleta. Y ahora lo que voy a hacer es decorar todo este lateral con puntitos. Voy a hacer topos. Escojo mi esponja más pequeñita y lo que hago es estampar como redonditas. Para que queden bien estampadas, una vez aplico la esponja encima de la caja, le doy como una vueltecita para que quede más bien estampado, porque veis, si no, el topo no queda del todo seguido. Que a mí el efecto así no perfecto me encanta. Si veis que no podéis hacerlo, yo lo hago a ojo, pero si veis que os está costando, es tan fácil como coger un lápiz, una regla y marcaros unos puntitos con un lápiz y así no perderos, y intentad ir siempre o hacer un patrón bastante homogéneo y seguido. A mí me gustan tanto estos topitos que decido poner topos en el interior. Mirad qué bonito ha quedado. Y ahora, para protegerlo, le voy a dar una capa de barniz. Como antes, usaré el barniz mate. Y para el envejecido voy a usar mi Vintage Antiquing Paste, que es como una pasta para envejecer. Cojo un pincel que sea un poco vasto o un pincel de estos de estarcir que tienen los pelos bastante tupidos y una servilleta para descargar el producto. Empiezo por los laterales, cojo un poco de Vintage Antiquing Paste y la suelto en mi servilleta. Solo quiero que estén los pelos impregnados, porque si cojo mucha pasta me va a ensuciar mucho el trabajo. Y lo voy aplicando por todos los laterales. Si veo que no me ha quedado bien aplicado con el pincel, cojo un poco de servilleta y lo resfriego. Hago absolutamente lo mismo encima de la servilleta y así le voy dando a toda esta caja un efecto antiguo, un efecto sucio y desgastado. Así me quedaría la caja. Y ahora voy a hacer el mismo efecto en la parte interior y ya veréis qué bonito que queda.
Y ahora le vuelvo a enroscar el cierre de la caja. Con un lápiz y una regla mido dónde voy a colocar la asa de mi maleta. Intento que esta asa quede un poco abombada hacia arriba para que me sea más fácil meter los dedos. Voy a hacer como unos agujeros para que me sea más fácil enroscar los tornillitos. Y ya hemos convertido esta caja de madera en una maleta antigua. La podríamos dejar tal y como está, porque ha quedado muy chula, pero yo le voy a hacer más decoraciones. Elijo este stencil que tiene como unas etiquetas muy chulas. Me decido por esta cuadradita y la quiero colocar en la parte delantera. Como este stencil es demasiado grande, decido cortar y sacar un trozo para que me sea más fácil el trabajo. Una vez elegido ya el stencil, con un poco de cinta de carrocero lo dejo bien agarrado al trabajo y voy a usar mi pasta Zeuma en color Gaia. Esta pasta se aplica con una espátula y necesitamos la pistola de calor para que se hinche. Luego cojo un poco de esta pasta y la pongo encima del stencil. Procuro que quede todo el stencil bien cubierto con esta pasta. Retiramos el stencil con cuidado y acto seguido le aplicamos calor con una pistola de calor. No sirve un secador, tiene que ser una pistola de calor. Y esta pasta Zeuma reacciona con la calor, se va hinchando. No sé si lo podéis apreciar bien, pero las letras se van como elevando, queda hinchadito. Nos tenemos que entretener un ratito a aplicar calor y toda esta pasta queda como elevadita y queda súper bonita. Y como no pueden faltar en mis trabajos, cojo mis ceras, en este caso la cera antica, y he elegido el color dorado. Son ceras que se pueden aplicar con el dedo y le dan un efecto luminoso, en este caso realza más el envejecido de la maleta y creo que es un efecto precioso. Tenemos muchas posibilidades de colores, pero yo he optado por el color dorado, para hacer que esta maleta sea incluso un poquito más antigua. Me voy entreteniendo a poner doradito por todas las esquinas.
Para terminar, cojo un poco de la Vintage Antiquing Paste y le doy como unos toques como si fuese suciedad alrededor del asa de la maleta. También le pongo un poquito de dorado en esta zona. En este caso lo aplico también con un pincel, puesto que este tipo de cera se puede aplicar con el dedo o se puede aplicar con el pincel. Aquí en la parte delantera también le pongo unos toques como en dorado para crear un efecto como alzado, como si esta etiqueta estuviese un poquito levantada. Creo que le da como un remarque más oscuro, un remarque diferente a toda esta decoración. Y aquí tenemos nuestra maleta ya terminada. En la parte de dentro, al final, decido que también apuesto por este dorado. Y la verdad es que el efecto que le da es súper precioso. Le da un acabado muy bonito y muy fino. Y así nos quedaría. ¿Veis qué fácil? Solo hace falta que os animéis